El día de hoy Tenemos un invitado. tenemos un invitado, David. Que el Eterno Tenemos a lo nuestro David. guarde hasta hermoso, que el día de hoy nos acompaña. Ujú. Hola, dice David. Bueno, David, saludando a David. Sí. Y Eh, aquí yo con otro David. Hoy con otro David, pero bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Díganos si se ve bien. Yo creo que sí se ve bien por lo que vemos aquí. Pero bueno, el día de hoy tenemos una enseñanza que esperamos que los edifique. Mi chino hermoso, tan linda, Rosalina. Que los edifique a todos ustedes, como nos edificó a nosotros. Y Así antes de es. empezar, amor, pues Vamos a orar. te doy los honores. Las damas primero. Vamos a orar para que sea el Padre hablando y que toda carne y toda palabra que quiera salir de nosotros realmente no tenga ninguna influencia ni en nosotros ni en ustedes. Padre bueno, te damos gracias por esta mañana, Señor. Hoy nos unimos en Ejat, Señor, con tu pueblo. Nos unimos, Señor, contigo, mi Rey, y te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Padre, a este Ejat, Señor, que se está uniendo de diferentes partes del mundo, Padre, con un anhelo inmenso de conocerte, de escuchar, Señor, tu instrucción. Nosotros, Padre bueno, te damos gracias por hacernos dignos, Señor, aunque no lo somos, Señor, pero a través de Yeshua nos haces dignos de llevar este mensaje de esperanza y de fe. Padre, que la enseñanza del día de hoy sea esas flechas, Señor, de agua, que apaguen esos dardos y esas flechas de fuego, y que tu palabra, Señor, hoy entre en cada uno de nosotros como esa espada de doble filo, Señor, y que saque todo aquello malo que haya en nosotros para dejar todo bueno que viene de ti. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre, y te rogamos que tú dirijas esta reunión. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Yeshua. Amén. 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 Bueno, el día de hoy, primero pues nos gustaría empezar con gratitud. Nos siguen llegando mensajes de personas. Nos han llegado testimonios. Las personas están empezando a cruzar el río. Les impactó la enseñanza de la semana pasada. Gloria al Señor, al Eterno. Y les pedimos que ahora que están caminando en ese desierto, que estén de la mano del Señor, gozosos, porque su presencia es más presente en ese lugar, y que nos permita ejercitar a todos nuestra emuná, nuestra fidelidad a Él, a nuestro Salvador, Yeshua en hebreo, en español Jesús, a nuestro todo, A nuestro todo. y a su palabra, a su instrucción. Dos anuncios. Primer anuncio. Si el Eterno lo permite, la semana pasada les dije que íbamos a estar por YouTube. Resulta que hay un proceso de verificación para poder hacer live stream por YouTube. Así que ese proceso todavía no ha terminado. Entonces estamos esperando a que termine para poder hacer live stream, si el Eterno lo permite, de manera simultánea por Facebook y por YouTube. Sabemos que hay personas que tienen sus televisores con YouTube, entonces se les es más cómodo ver por YouTube Live. Y lo segundo es que hacerles una invitación. Sí, si ustedes, dice Rosalina, que le cuesta el yo. Tan linda, Si Rochi. ustedes están en distintas ciudades, por ejemplo el caso de la familia Gallegos, Rosalina, otras personas que nos están siguiendo, nos está siguiendo también, está en Los Ángeles Alberto Botero con su esposa Rosy, están en este momento conectados. Si ustedes están en ciudades, se conocen o no se conocen, comuníquense a través de este medio en Facebook, que es maravilloso, y tienen preguntas o consultas sobre la enseñanza. Pónganse de acuerdo, júntense en algún momento, coordinen, mándenos un mensaje por Facebook, coordinamos un tiempo, una hora para estar con ustedes en videollamada,
y les podemos resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengan de las enseñanzas que se van compartiendo. Así que dejamos esa invitación abierta al que quiera aprovecharla. Pues nosotros encantados de dedicarles el tiempo para aclararles cualquier duda, porque a veces nosotros pues también cometemos errores durante la enseñanza y vamos muy rápido o no lo decimos tan claro, entonces quedan esas dudas. Y por último, decir que nosotros no somos pastores. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Nos siguen también desde México. Te mandamos un saludo muy grande, Eliud de Manuel Díaz, aquí uniéndose a unos hermanos. Tremendo canal de YouTube, El Remanente, una fe inteligente. Vayan, si están en este camino, métanse a YouTube. El Remanente, una fe inteligente, enseñanzas excelentes, apegadas a la palabra, con una persona que enseña con mucha humildad y con mucho amor. Igualmente entonces, igualmente, obviamente, a nuestros hermanos de Descubre la Biblia, tantos jóvenes que están haciendo tantas cosas, que nos han estado mirando también, desde Argentina. Bueno, hay tantas personas, pero en este espacio nosotros anhelamos ser shofares, que el Señor sea el que con su soplo ponga palabras en nuestra boca. Nosotros, ese es nuestro anhelo. Y somos dos testigos, como nos dijo una amiga, dos testigos hablando una verdad. Esa verdad es el Señor, es nuestro Salvador Yeshua, y la instrucción, la Torah, uno solo, Ejad. Y bueno, amor, eso es... No, es tener claro eso, que solamente somos esos shofares, que sin ese soplo del Eterno no podríamos funcionar, y que cuando Él sopla, nosotros solamente podemos abrir nuestra boca para que ese soplo llegue a esos huesos secos, que son la casa de Israel y que están despertando en estos momentos, que están agarrando tendones, que están agarrando músculos y que se están levantando como un gran ejército. Esa es nuestra misión en estos tiempos, hablar, porque es tiempo de hablar. Bueno, la semana pasada, para los que hayan tenido la oportunidad de ver la enseñanza, la semana pasada hablamos sobre el desierto, sobre cruzar el río, y cómo la enseñanza de la vida de Abraham está completamente relacionada con nuestra propia vida y todos los retos y dificultades que enfrentamos. Bastante interesante, porque la semana pasada viví en carne propia el desierto frente a ustedes. El plan era que mi esposa volviera al final de la enseñanza, y resulta que por temas logísticos con esta hermosura, me quedé solo en el desierto y me sentí como Ismael. Me sentí que me habían lanzado al desierto y el Eterno me tuvo que coger de la mano y bueno, salir para adelante en esa enseñanza. Gloria a Él, porque ya han mandado testimonios personas, y lo importante es que las vidas se edifiquen, ¿no? Que haya cambios en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y bastante interesante, porque justo la porción de esta semana habla sobre Ismael y la situación que les acabo de hablar, de que a Abraham le toca enviar a su hijo con su madre Agar al desierto. Y bueno, en esta semana vamos a hacer una enseñanza desde la porción Vayera, y él apareció, y sabemos quién fue el que aparece aquí en esta porción. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos mostró tan hermoso en esta enseñanza. Antes que nada, realmente esta enseñanza, le decía anoche a mi esposito, dije, yo lo voy a decir en vivo, porque fue una exhortación para nosotros, primero. He estado pensando mucho, porque desde el sábado anterior el Señor empezó a hablar y hablar y hablar de este tema, y me ha dolido mucho. He tenido momentos en los que he llorado por esta palabra, porque me doy cuenta, y nos dimos cuenta de pronto, que el camino, que necesitamos recorrer un camino que de pronto no es fácil,
pero lo importante es darnos cuenta que ya estamos en ese camino, porque antes ni siquiera nos dábamos cuenta de eso. Entonces, hoy la idea, y que sea el Eterno el que dirija, es introducirlos a ustedes también dentro de ese camino para que de pronto vayan entendiendo lo que les estoy diciendo. Sé que lo van a entender. Vamos a hacer el ejercicio. Con el camino. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, si quieres. Bueno, ejercicio propuesto. Anoten, ¿cuántas? ¿Una, dos cosas? 2. Anoten 2 cosas que les molestan de sus hijos. Si pueden en su celular o en un papelito, anótenlas. En su mente. En su mente, anoten. Me molesta esto y esto de mi hijo, de mi hija o de mis hijos. 2 cosas, anótelas ahí. Y vamos Vamos con la adelante, enseñanza. Que el Señor nos guíe. La porción de esta semana. Ujú. Y apareció. Y él apareció, Vayera. Y él apareció. Entonces Pues vamos para adelante. Vamos en sus Biblias, desde Génesis, el capítulo 21, y vamos a leer esta historia tan hermosa. Génesis 21, del verso 12 al verso 21. Empezamos desde antes, desde el verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y vamos a detenernos ahí a darnos cuenta que aquí ya vemos el primer caso de bullying. De bullying. Entonces, el bullying no es nuevo. No es nuevo, existe. Existió y bueno, desde este verso lo vemos. Sigamos. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí quiero que nos detengamos un momentico, nos demos cuenta de lo importante que el Señor le dice a Abraham, es que en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque el Señor de pronto le dice esto a Abraham. Aquí el Señor ya le había cambiado el nombre a Sara. Antes su nombre era Sarai. Sarai significaba dominante y en estos momentos significa princesa. Entonces realmente el Señor estaba usando a una de sus princesas para darle una instrucción a su esposo, y a veces el Señor pues nos usa para darle esos mensajes a nuestros esposos. La invitación es también para que recordemos eso, que el Señor también puede hablar a través de esa esposita. Sigamos ahí en el verso 13. Y también del hijo de la sierva, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces, aquí a partir de este verso 14, quiero pedirles que vayan contando cuántos verbos ven. Entonces dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces, en este versículo encontramos 6 acciones que hizo Abraham, y más adelante vamos a ver por qué es importante contarlos. Sigamos ahí. Estamos en la introducción apenas. Sí, estamos en la introducción. No hemos ni siquiera entrado. Importante para la gente que se está conectando. Estamos recién en la introducción y ya vamos a entrar en lo que realmente vamos a conversar el día de hoy. Sigamos ahí en el verso 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, curiosamente, anoche comentábamos, no sé si tú finalmente lo dejaste en la enseñanza, conversábamos que esta parashá habla acerca de la división en estos momentos de Ismael con Isaac. Y curiosamente sabemos que de los ismaelitas pues viene toda la descendencia
árabe, Ujú. y de Isaac viene toda la descendencia pues de los israelitas. Y curiosamente esta semana que era esta misma parashá, nos dimos cuenta de lo que sucedió en Israel, de todos los misiles, los Sí. cohetes que estuvieron lanzando. Y anoche cuando leía el verso 20 le decía a mi flaco, impresionante porque ahí dice que Ismael fue un tirador de arco. Le dije, y todavía siguen tirando arcos. Sí, flechas, tirando Y flechas. tirando flechas, perdón, tirando flechas de un lado a otro. Entonces nos dimos cuenta que las parashás siempre están presentes. Relacionadas con lo que está Con sucediendo, ¿no? lo que está sucediendo exactamente. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a extraer una enseñanza práctica para nuestra vida. Y pues primero nos damos cuenta que Abraham básicamente manda a su hijo al desierto con lo necesario, con los recursos necesarios. Y esos recursos necesarios, a veces nosotros no somos capaces de darle a nuestros hijos los recursos necesarios. Siempre queremos darles más de lo que ellos necesitan. Y difícilmente para nosotros como papás entender, Ismael iba a ir al desierto. Si yo veo que mi hijo va a ir al desierto, pues lo mando con todas las cosas que necesite. No lo voy a mandar con un odre y con un pan. No voy a hacer una cosa de esas. Y esto es una enseñanza importante, recordar que nuestros hijos necesitan pasar el desierto. Abraham le estaba dando una enseñanza fuerte a su hijo, y era que dependiera de Dios, no dependiera de Abraham, no dependiera de su papá. Y también que él necesitaba pasar ese desierto, cruzar ese desierto y clamarle al Dios de Israel. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que la provisión se la iba a dar era el Dios de Israel y no un hombre, un ser humano. Y sé que esto es difícil para nosotros como papás, de pronto querer lanzar a nuestro hijo por el desierto. Lo veíamos esta semana incluso con David, porque lo pusimos un momentico boca abajo para que pues estuviera levantando la cabeza, y apenas David empezó, hay que darle la vuelta al niño. y yo me daba cuenta que no le estábamos dejando pasar ese desierto, que no le estábamos dejando que él creciera. Entonces es la invitación para el día de hoy. Nuestros hijos necesitan pasar esos desiertos, porque en el desierto es donde el Señor forma el carácter de ellos. Y nosotros a veces, al impedirles ese desierto, estamos impidiendo lo que el Señor quiere formar en ellos. Entonces esa es la primera enseñanza que vemos en esta pequeña porción. Y una segunda enseñanza importante es que él clamó al Eterno. Ismael no dice exactamente qué tipo de oración hizo, pero él clamó al Padre. Y es muy lindo porque esto nos muestra un poco de quién era Abraham. Si nos damos cuenta, Abraham cuando oraba al Padre, en algunas versiones hemos leído que él decía, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces yo me imagino que la oración de Ismael no fue distinta. No fue una oración de, Señor, tráeme, Señor, yo declaro, Señor, yo decreto. No, la oración de él tuvo que haber sido una oración de humildad, de reverencia al Padre. Y esto el Señor me exhortaba mucho en esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros a veces al Señor lo tomamos es como siervo y no como rey, no como lo que Él es. Y nosotros le exigimos que Él haga cosas para nosotros, siendo que nosotros somos los servidores de ellos. Y curiosamente, es lo mismo que sucede en nuestras casas. Desafortunadamente hoy en día nuestros hijos se han convertido en los reyes y los papás en los siervos. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de pronto que si nosotros no hemos organizado esa prioridad de ver al Señor como rey y nosotros como siervos, no podemos de pronto exigirle a nuestros hijos que ellos no nos traten como si nosotros fuéramos sus siervos. Entonces estas son dos enseñanzas claves que para el Señor nos exhortó en esto. Y pues bueno, que el Señor nos ayude. Y cómo orar al Señor con humildad. Señor, si es tu voluntad, Señor, guíanos, por favor, guárdanos, y con toda la humildad y con toda la reverencia que el Rey merece en todo lo que hagamos. Y eso nos lleva a la enseñanza del día de hoy. Una amiga me dijo... ¿Cómo? Perdón. Déjame presentarle el tema. ¿Cómo criar un hijo como Isaac?
Así se llama la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo criar a un hijo como Isaac? Un día una amiga me dijo, si quieres conocer a los padres, quédate un día con sus hijos. Y fueron palabras que me quedaron totalmente grabadas. Y cada vez que mandaba a Gabriel a la casa de alguien, pues le decía a Gaby, como te comportes tú, se van a dar cuenta cómo me comporto yo en casa. Así que qué fuerte eso, ¿no? Bueno, nos vamos entonces a adentrar en la enseñanza, libro de Génesis, Bereshit 22, y leo de la Reina Valera por varias razones. La primera razón por la que leo es porque es una de las versiones más comunes, más conocidas. La segunda razón por la cual leo de la Reina Valera es porque la única manera de ir a compartirle a esas ovejitas es conociendo las versiones que ellos más conocen, y en este caso la versión Reina Valera, aunque sabemos que tiene muchos errores en la traducción. En el caso de que hayan, obviamente se corrige, pero lo importante es no quedarnos pensando en qué versión se está usando, etcétera. Obviamente se estudia de distintas versiones. Entonces vamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y noten que cada vez que dice Abraham hay un numerito al lado. Vayan manteniendo esa cuenta en su mente. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Primera vez que le dice que Isaac es su único hijo. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó o ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Increíble, porque efectivamente la aparición que vamos a tener en esta porción es la aparición del Mesías, del Mashiach, de Yeshua, del Señor Jesús. Las letras en rojo nos van marcando todos esos paralelos que hay entre el relato de Isaac y el sacrificio miles de años después de Yeshua. Pero vamos a quedarnos con el versículo 3, en un versículo donde hay 6 verbos: levantó, ensilló, tomó, cortó, levantó y fue. Abraham hizo todo lo que pudo en sus fuerzas humanas. El número 6 es el número de hombre en la palabra. Abraham hizo todo el esfuerzo terrenal posible y hizo exactamente lo mismo con Ismael. La emuná, la fidelidad de Abraham, evidenciada por las acciones, que teniendo siervos, él decidió ensillar el asno. Teniendo siervos, él decidió ir a cortar la leña. Él fue el que hizo todo para poder ser fiel al Eterno. Entonces es una enseñanza muy importante, porque vemos cómo Abraham hizo todo lo que estaba en sus manos para cumplir el mandato que el Señor le había dado. Y se levantó de mañana, temprano. Pues nosotros podríamos decir, bueno, dejémoslo para más tardecito, pero... Sí, algo que le iba a causar dolor, ¿no? Algo que le iba a causar dolor. Y Abraham realmente dice, tengo que hacerlo desde la mañana, igual como sucedió con Ismael. Entonces vamos adelante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si el Señor le había mandado a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, ¿cómo sabía Abraham que iba a volver con su hijo Isaac si se supone que tenía que sacrificarlo? ¿Cómo tenía Abraham esa certeza de que iba a volver con Isaac? Miren esa emuná que tenía Abraham. Y vamos a entender más adelante en la plática de dónde surge, de dónde sale esta emuná. ¿Ok? Y miren lo que dice aquí. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Nos recuerda mucho, ¿no?, lo que pasa con Yeshua, que ponen el madero, ¿no? Sí. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, Yalak, Shenaim, Yahad. Importante esto,
porque se repite nuevamente. Está diciendo que los dos fueron juntos, pero dice fueron ambos juntos. Eran dos, aún eran dos. Es muy importante esto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Yahweh se proveerá a sí mismo de cordero para el holocausto, hijo mío. El Eterno se va a proveer. Anticipo profético, anticipo mesiánico de cómo Dios se iba a proveer a sí mismo un cordero. ¿Por qué? Porque el que se estaba proveyendo a sí mismo el cordero no era más y nada menos que el Eterno, y Yeshua, un Ejad, se estaba proveyendo a sí mismo el cordero para el holocausto. Y aquí viene la parte importante, que empieza a abrir esta enseñanza. E iban juntos. Iban, Yalak, juntos, Yahad. Antes fueron ambos juntos. Ahora, luego de que Abraham dice que el Eterno proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, ahora van juntos. Y miren la relación entre la palabra Yahad y la palabra Ejad. Y esto lo vamos a esclarecer más adelante muy detalladamente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno, el ángel de Yahweh, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes al Eterno, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Segunda vez que repite, tu único. Increíble. Isaac, tu único. ¿Tu único qué? Tu único hijo de la promesa, Isaac. Entonces alzó Abraham, versículo 13, sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto de un carnero miles de años después. Y Abraham, increíblemente el Eterno, le provee un carnero. Y le provee un carnero porque debe cumplir la orden del sacrificio que tenía que ir a hacer Abraham en ese lugar. Pero le provee un carnero que está atado por sus cuernos a un zarzal, es decir, a una planta de espinas. Es decir, anticipo profético lo que iba a pasar con Yeshua, pero lo más increíble es cómo ese carnero que está atado por los cuernos, de esos cuernos salen los shofares, y los shofares son los que anunciarán la venida de Yeshua cuando retorne. Amén. Wow. Proveyó el cordero y proveyó también los shofares. Así es. Que anunciarán el retorno del rey. Impresionante. Realmente increíble. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Vamos ya 16 veces que dice Abraham. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Tercera vez que lo repite. Y ahora con más, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a las orillas del mar. Aquí se da la promesa a Abraham se repite, pero más específicamente, ¿no? Claro. Habla específicamente de los números, impresionante, de la magnitud de la descendencia. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. El nombre Abraham es repetido 18 veces en este pasaje que cuenta el sacrificio de Isaac, y el número 9, que es 1 más 8, es nada más y nada menos que el número en la palabra que representa al Mesías, a Yeshua, a Jesús. El Mashiach estaba presente.
está presente proféticamente y el Mashiach estaba junto con Abraham, y eso ya lo conocemos de esta porción desde más anteriormente, pero es increíble cómo el Eterno nos da esas pistas en su palabra para mostrarnos esto es una profecía mesiánica. Aquí está el Mashiach, el cual yo proveeré como cordero intachable en la cruz para la redención del pueblo de Israel. Wow. Impresionante pensar que la palabra no fue escrita no fue inspirada por el Eterno, así como está escrito, ¿no? Que el que dice que Dios no existe es un necio. Entonces, impresionante. Y vamos a extraer una enseñanza práctica de este sacrificio. Es una de las enseñanzas increíbles de la Torá y de la instrucción. Y vamos a extraer algo para nuestra vida, para nuestra vida práctica. Si nos damos cuenta, Isaac nunca le dijo a Abraham, nunca cuestionó lo que su papá iba a hacer, nunca cuestionó la fe. ¿Por qué? Seguramente pasaba esto porque Abraham era consecuente con lo que él decía que con lo que hacía. Uh-huh. Entonces, por eso Isaac lo siguió. Isaac no le preguntó, papá, pero dame explicaciones por qué lo tengo que hacer, ¿cómo así? Uh-huh. Él simplemente siguió la voz de su padre. ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham siempre escuchaba la voz de Dios. Entonces aquí Isaac realmente a quien estaba obedeciendo no era Abraham, sino era a Dios. Uh-huh. Tenía ese temor de Dios. Y él se estaba sometiendo porque él vio en su papá una fe sincera, una fe honesta. Vio como la fidelidad que su papá ya había presentado en otras eventualidades uh-huh. que hemos aprendido. ¿Y qué aprendemos aquí? ¿Cuántos podemos decir que nuestros hijos nos siguen? Que nuestros hijos sí ven en nosotros esa fidelidad al Padre. Que de pronto no tenemos que llevarlos a la congregación o de pronto no tenemos que obligarlos a escudriñar la palabra con nosotros. ¿Cuántos podemos decir eso? Entonces aquí estamos viendo el testimonio de Abraham como padre. Por medio del ejemplo Por medio del ejemplo de su hijo Isaac. Y no es fácil para nosotros que nos saquen la foto por nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa aprendemos aquí? Que nuestros hijos se van a someter a nosotros cuando nosotros nos sometamos a la voluntad del Padre. Y necesitamos dar este primer paso, someternos realmente a la voluntad del Padre. Aquí entramos a ver un punto muy importante y es ¿cuál es ese rol de padre? ¡Wow! ¡Qué preguntas tan difíciles! Y nosotros ahorita que estamos arrancando uh-huh. con este rol de padres, pues yo después de 20 años volver a empezar, uh-huh. me lo he preguntado más. Y hay un concepto muy interesante y es que educar es dar. ¿Dar qué? Dar lo que tienes. Si tú no tienes educación, no puedes educar a tus hijos. Fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos educa? La instrucción del Señor. Esto lo podemos ver ejemplificado uh-huh. en la enseñanza maestra de nuestro maestro Yeshua, en Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bastante interesante porque en este momento podríamos nosotros decir, pero esto qué tiene que ver con nosotros como padres. Y el Eterno mostró algo tan hermoso, realmente nunca lo habíamos visto hasta hace 2 días, amor. No sé. Sí. La palabra hermano en griego, adelphos, de uno, delphus, vientre, hermano, literal o figurativamente, cercano o remoto, muy parecido a uno.
Adelfos, uno del vientre o uno muy cercano o parecido al primero. ¿Quiénes son los que son del vientre y que son cercanos y parecidos a nosotros? Los hijos. Y tenemos que leer esto de otra manera. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hijo y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hijo, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hijo. Ay, ay, ay. Ahí fue donde empezó mi sufrimiento con esta enseñanza. Los hijos son instrumentos de corrección de parte del Eterno para nosotros. A veces miramos la paja del ojo en nuestro hijo y no vemos la viga que hay en nuestro propio ojo. Entonces, teniendo esto establecido, tenemos que salir de la negación con respecto a la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, de los jóvenes que están empezando el camino de la instrucción. Y aquí hay una pregunta clave que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestra mejor habilidad? ¿La responsabilidad o la culpabilidad? Pensémoslo. ¿Cuál es nuestra mejor habilidad? ¿Responsabilidad o culpabilidad? Nuestra habilidad de responsabilizarnos por la crianza de nuestros hijos y sus frutos, o la habilidad de culpar a otros por la crianza de nuestros hijos y sus frutos. Así que lo que aprendíamos con Abraham y con Isaac es que necesitamos ser consecuentes con nuestros actos y con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Vamos a ver una historia en la Biblia, que de pronto la hemos escuchado varias veces, y es acerca de Elí. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Eterno, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. Entonces, vemos aquí que ellos básicamente se comían las grosuras. Que sabemos lo que significa la grosura en el contexto bíblico, ¿no? Exactamente, el pecado, la necedad. Ellos estaban comiendo esto, y vamos a ver de pronto por qué ellos estaban haciendo esto. En 1 Samuel 4:18 dice: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Aquí nos está hablando, pues, desafortunadamente el papá, al parecer, no estamos diciendo que así era, pero era pesado, o sea, era gordito. Seguramente también él se comía esas grosuras, y sus hijos empezaron a reproducir el pecado del papá, pero a mayor escala. ¿Por qué vemos que era a mayor escala? Porque lo leímos anteriormente, y los 2 hijos murieron primero que su papá. Y también lo sabemos porque no se ve el temor de ellos por entrar incluso hasta el tabernáculo y decir: dame la grosura. O sea, no había ningún temor. Por lo menos Elí aquí dice: y cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. O sea, dijo: wow, se robaron el arca. Por lo menos tuvo esa
Sí, exactamente. Sí. Por lo menos todavía él tenía esa reverencia por el Señor y por las cosas del Padre, ¿no? Ujú. Y aquí hay una reflexión muy importante que tenemos que hacer nosotros. Y es, nosotros como seres humanos tenemos distintos roles dependiendo en dónde nos estamos desempeñando. Y vemos cómo Elí tenía el rol de sacerdote, pero él también tenía el rol de padre. Y ahí hay una distinción muy importante, que los hijos, aunque nosotros tengamos distintos roles, ellos van a ver el rol de padre primero. Los hijos de Elí vieron lo que hacía su padre, no vieron lo que hacía el sacerdote. Probablemente, veían lo que hacía su padre. Y cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que aunque nosotros estemos comportándonos de cierta manera en algún otro lugar, en alguna otra responsabilidad, nuestros hijos aún nos siguen viendo con lentes, con los ojos de hijos. Independiente del rol que estemos cumpliendo en ese momento, nuestros hijos nos ven como padres. Y eso no va a cambiar. Así es. Tristemente no va a cambiar. Y por eso es importante poner límites, ¿no? Uh-huh. Es muy importante el tema de los límites porque como vimos aquí en el caso de Elí, hoy en día nosotros sufrimos de algo que es bastante preocupante y es el tema de la tecnología, del acceso a la tecnología que le damos a nuestros hijos. Nosotros le estamos dando la tecnología a nuestros hijos desde temprana edad y ya luego cuando ellos están haciendo uso de esa tecnología más adelante, nosotros estamos exigiéndoles o estamos tratando de ponerle límites cuando nosotros fuimos los que les dimos el instrumento para no tener esos límites. Y usted podrá decir, no, pero es que darle el celular no significa que no le pongo límites. Pues lamentablemente nosotros también hacemos uso de esa tecnología. Nosotros de alguna manera les damos esa tecnología, los empoderamos, es como si nosotros les estuviéramos poniendo zancos a los pies de nuestros hijos para que ellos se salten la cerca. Y como ellos ven que nosotros no tenemos cerca, entonces ellos naturalmente lo que van a querer hacer es saltarse esa cerca, porque no ven la cerca. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo establecemos nosotros esos límites, pero nosotros también tenemos que ser ejemplo vivo de cómo nosotros también respetamos esos límites. Exacto, porque de pronto en nuestra congregación llevamos nuestros celulares y le decimos al niño que no, que no esté mirando el celular en la congregación, pues de pronto nosotros también lo estamos haciendo. Entonces, para que de verdad el Señor nos siga exhortando para mejorar. Y vemos también en la historia de Isaac que Isaac se sujetó a la autoridad de su padre. Y esa palabra sujetarse es subyugarse a esa autoridad. Él estuvo bajo el yugo de su padre. ¿Por qué? Porque su padre estaba bajo el yugo de Dios, ya lo habíamos visto. Entonces, cuando nos sometemos a esa autoridad, definitivamente, ellos se van a someter a la autoridad del Padre Celestial. Y esto sucede pues mientras vivan en nuestras casas. Ya en el momento que pues nuestros hijos se vayan de la casa, pues ya ellos van a ejercer una nueva autoridad, un nuevo rol como padres. Y me pareció curioso porque cuando Isaac estuvo en el sacrificio, esta escena del sacrificio, cuando él se sujetó a la voluntad de su padre, la siguiente escena en la que aparece Isaac es buscando a Rebeca, es básicamente casándose con su esposa. Y curiosamente lo mismo pasó en Getsemaní, cuando Yeshua, vamos a leer ahí en Lucas 22, del verso 39 al 42, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad
para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos realmente que se está repitiendo la misma escena. Una vez que ellos se someten a la voluntad de su padre, están listos para casarse. Y eso nos enseña que cuando nuestros hijos no se han sometido todavía a esa voluntad de los padres, aún no están preparados seguramente para un matrimonio, porque finalmente un matrimonio es un sometimiento, y si no lo hacemos con las personas que más amamos, pues difícilmente lo haremos con, con otra persona que de pronto no, pues no respetamos de la misma manera, ¿no? Está escrito en Éxodo: honra a tu padre y a tu madre. Entonces vamos a leerlo ahí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Y aquí entramos a un tema que es: ¿cuál es la diferencia entre honrar a nuestros padres y someternos a su autoridad? En la diapositiva anterior lo teníamos escrito. Honrar a los padres es distinto a someterse a la autoridad de los padres. Esto el Señor nos lo iluminaba porque muchas veces usamos como el pretexto, no sé si es la palabra correcta, el pretexto de: pero es que mi papá no está sometido a Dios, entonces por esa razón yo no me someto a Él. Pero aunque tu papá y aunque nuestros padres no estén sometidos al Señor, lo que sí tenemos que hacer es honrarlos. Y esa palabra honrar, la palabra en hebreo es keved. Kaved. Esa palabra significa cargar el peso de. Y les confieso algo: cuando supe esto me puse a llorar. Y le dije a Martín: es impresionante, porque nosotros ya no queremos, nuestros padres cuando ya no tienen fuerza, somos nosotros los que necesitamos ir a cargar el peso de ellos. Y hay muchos papás hoy día que están cansados. ¿Por qué? Porque es señal de que sus hijos no están ayudándoles a cargar ese peso. Dice en Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno. Entonces aprendemos que necesitamos honrar a nuestros padres, nos sujetamos cuando estamos en casa, cuando ellos están bajo esa autoridad del Padre, pero los honramos siempre, independiente de lo que sea. Los ayudamos a cargar, les damos esa fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que nosotros hoy tenemos? De pronto es fuerza física, fuerza monetaria, fuerza... ¿Qué otras fuerzas tenemos? Pues realmente creo que el recurso más importante que no tenemos, bueno, que tenemos y que a veces no invertimos en nuestros padres es el tiempo, ¿no? Sí, tristemente. Es el tiempo. Y hay una palabra muy hermosa de Pablo en 1 Timoteo, cuando dice que... No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y estas palabras realmente necesitamos que el Señor las baje a nuestro corazón, porque a veces proveemos para otros en general, dinero, la palabra del Señor, tiempo, pero no proveemos para nuestra propia familia. Muchas madres son viudas, entonces también aparece ahí la importancia de cuidar a la viuda. Entonces, si estamos limitando el recurso más valioso, pues aprendamos de hoy que el Señor nos ayude para dedicarle más tiempo a nuestros padres y les demos esa fuerza que ellos tanto, tanto necesitan. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, aunque ellos no estén en el camino del Señor, realmente estás honrando al Padre Celestial
que te permite la posibilidad de poder tener a tus padres vivos aún. Y aquí nos hace pensar algo. Si nosotros estamos limitando el recurso más valioso que tenemos, que es el recurso del tiempo con nuestros padres, ¿cómo estamos nosotros limitando el recurso más valioso que tenemos con nuestros hijos? Porque si todo lo que fue será, Sí. lo que estamos haciendo como hijos, también lo harán nuestros hijos con nosotros, pero lo harán con nosotros, porque ellos vieron cómo nosotros les dimos ese ejemplo con nuestros padres, es decir, con sus abuelos. Y aquí empieza la parte más importante de esta enseñanza. Si se quedan con algo en esta enseñanza, quédense con esto. Esto es realmente el objetivo de toda esta enseñanza, era compartir este momento, esta enseñanza. ¿Cuál es el rol del padre? Todos conocemos la palabra Abba, pero hay otra palabra en hebreo para padre que es oré. Y la palabra oré tiene su raíz en la palabra orá. Y la palabra orá significa enseñanza. El rol del padre es enseñarle a sus hijos, ¿qué cosa? A que den en el blanco. A que den en el blanco. Resulta que hoy en día tenemos varios conceptos que rondan de profesor, moré, maestro, rabino, no sé qué otros Sí, son términos. como los más. Pero no hemos entendido realmente la esencia de la palabra moré. La palabra moré era el que se sentaba bajo un árbol enorme, y le enseñaba a las personas la instrucción. Pero la palabra moré tiene un significado más profundo. La palabra moré significa arquero, maestro o enseñanza. También significa lluvia temprana, pero no vamos a entrar a eso. La palabra moré viene de la palabra yará, que es lanzar una flecha, disparar una flecha. Y la palabra yará es la raíz de la palabra Torá, que es enseñanza, la instrucción, Pentateuco, Torá. Entonces, el que lanza las flechas es el arquero, el moré, los hijos son las flechas, y el manual para preparar esas flechas es la instrucción, la Torá. Entonces, ¿quiénes son los responsables de educar a los hijos en la instrucción? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes somos? Bueno, sí, ¿quiénes somos los responsables? Los padres, los varones de la casa son los responsables de instruir a sus hijos. Y es bastante importante esta enseñanza para el día de hoy, porque se ha convertido la palabra moré en una etiqueta que se utiliza de manera a veces hasta, no sé qué palabra usar, amor. Se utiliza la palabra moré como una etiqueta para describir un rango, para describir una jerarquía, una autoridad. Exacto. No hay ningún mejor arquero para preparar las flechas que los padres. No podemos creernos que porque alguien tiene la etiqueta de moré y se pone en YouTube, y vamos a dejar la enseñanza de la instrucción del Señor a cargo de esa persona, y nosotros nos vamos a desligar de esa enseñanza. Porque lamentablemente lo que sucede es que muchos de nosotros esperamos que en la congregación, en la iglesia, en la quejilá, etcétera, los profesores de la escuela sean los que le enseñen a nuestros hijos. Y resulta que
a veces al hacer eso nosotros estamos poniendo en manos de esos líderes la enseñanza de nuestros hijos y a veces dan enseñanzas tan complejas que realmente los jóvenes y los niños no entienden esas enseñanzas. No las entienden. Y se aburren, ¿no? Y se aburren. Y entonces nosotros tenemos que entender que nuestra labor como padres y también para los que están enseñando de manera en una posición de liderazgo, realmente la función es preparar flechas. Es importante enseñarle a los adultos. Por supuesto que es importante enseñarle a los adultos, porque los adultos le van a dar a sus hijos. Pero es importante entender esto porque vemos en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se congregan las personas, que los espacios de los niños y de los jóvenes son los que menos recursos tienen, son los que menos profesores tienen o no tienen profesores, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es preparar esas flechas de agua a esos hijos para que cuando ellos salgan al mundo sean esas flechas que estén preparadas para rechazar el mundo. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos espacios para expresarse, porque es que ellos son los lienzos en blanco en los cuales nosotros podemos instruir un camino, en su camino, en el camino del eterno. Entonces el problema es que el adversario tiene esto clarísimo y resulta que nosotros como adultos nos perdemos. Se nos olvida ese norte por estar pendientes de la última enseñanza que aprendí, de cuál versión de la Biblia es más kadosh o más santa o más específica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos perdemos de estar focalizados en lo que tenemos que estar focalizados. Y yo les quiero decir que nosotros tenemos que creernos el cuento de que nosotros somos morés. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Herencia, son una herencia del Eterno. Cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nosotros tenemos que sentirnos que podemos enseñarle a nuestros hijos. Nosotros tenemos que abrir los espacios para enseñarle a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que creer eso porque nosotros somos los arqueros que tenemos que lanzar esas flechas. Las flechas no nos las va a lanzar el moré de la congregación, no nos las va a lanzar el moré del grupo de estudio, no nos las va a lanzar el pastor de jóvenes, no nos las va a lanzar el pastor, no. Nosotros, los padres, nosotros tenemos que asumir ese rol de arquero, de moré. Y aquí hay algo muy hermoso sobre esta porción. Cuando en Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice en hebreo, Alá, Sham, Olá. Y la palabra Alá es ascender, la palabra Sham es allí, y la palabra Olá es un escalón. Es decir, ascender allí un escalón. ¿Qué fue lo que hizo Abraham con Isaac? Cuando el Eterno lo manda a sacrificar a Isaac, ¿qué es lo que hace él? Y después el Señor le provee un cordero. El Señor le provee un cordero a Abraham para que no tenga que sacrificar a su hijo. ¿Qué es lo que hizo Abraham con Isaac en ese momento cuando ya tenían el carnero que ofrecieron al Eterno y se postraron ahí a adorar? Abraham hizo ascender a su hijo, acompañó, juntos hicieron un ascenso espiritual. ¿Por medio de quién? Por medio del carnero. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Por medio de Yeshua. El Señor ya nos dio el cordero que nos permite tener esos ascensos espirituales.
Los que estamos fallando somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar nuestro rol y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, ser un ejad con nuestros hijos y en ese momento ascender junto con ellos un escalón. El problema es que si nosotros no hemos ascendido, ¿cómo vamos a hacer ascender a nuestros hijos? Y el problema aquí es que no estamos viendo que no hay que exhortar a los niños o a los jóvenes por su falta de compromiso espiritual. Hay que exhortar a los adultos en su rol de padres y en su rol de morés. Porque cuando Abraham e Isaac iban juntos, Yalak y Yahad iban juntos a el momento del sacrificio en el cual Abraham tenía la emuná de decir, el Señor proveerá el cordero y volveré con mi hijo Isaac. Ese ejad que estaba conformado entre Abraham e Isaac estaba siendo elevado por medio de esa yod, de ese brazo extendido, de Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua es el que nos permite hacer ascender espiritualmente a nuestros hijos por medio de nuestro rol como morés, que preparamos flechas de agua para lanzar al mundo, flechas que conocen la instrucción, que caminan en la instrucción por medio del ejemplo que nosotros le damos, el mismo ejemplo que Abraham le dio a Isaac. ¿Por qué conocemos a Abraham como padre? Porque vemos la fidelidad de Isaac, porque vemos cómo Isaac se sujetó a la autoridad de su padre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a despertar con esta idea de que los jóvenes están en rebeldía. Es que tenemos esta idea de que los jóvenes están en rebeldía. Y realmente, si nuestros hijos son un reflejo de los padres, tenemos que pensar entonces muy bien ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes son los rebeldes? O sea, ¿el espíritu de rebeldía es el que controla al joven? El espíritu de rebeldía no entra de un momento a otro. El espíritu de rebeldía, En el joven. ni siquiera hablemos de espíritu de rebeldía. Hablemos de cuándo empieza la rebeldía. La rebeldía no empieza a los 13 años en la adolescencia. La rebeldía empieza en el día 1. El problema es que el joven no tiene cómo expresarse de manera exitosa y convincente y no se siente empoderado para hacerlo hasta la adolescencia. Pero durante esos 13 años previos a la adolescencia, el joven ya siente, ya ve esas contradicciones entre lo que dicen sus padres y lo que hacen sus padres. Y cuando llega la adolescencia, lo único que les queda es verbalizar eso. Y entonces ahí se manifiesta la rebeldía. Pero esa rebeldía se ha estado sembrando desde el día 1. Lo que pasa es que no vemos la cosecha de esa rebeldía hasta la adolescencia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la formación de los jóvenes no empieza en los jóvenes, empieza desde los niños. Por eso es tan importante que nuestros hijos tengan espacios, durante el estudio, durante el compartir de la instrucción, durante el estudio de la porción semanal, que ellos tengan la oportunidad de expresar su manera de ver y de cómo están entendiendo lo que se les está enseñando. Que no se convierta en un espacio exclusivo de los adultos, que los niños y que los jóvenes también tengan la oportunidad de verbalizar. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros tenemos que abrir los espacios, en especial el espacio del día de reposo, el día de Shabbat. Tenemos que abrir ese espacio para que nuestros hijos abran, para que haya reconciliación familiar, para que ese espacio se convierta en un espacio de seguridad, para que el niño sienta que puede abrir su corazón en ese momento. Porque ¿saben lo que pasa? Si nosotros no abrimos esos espacios, los que van a prestarle el oído son las malas amistades. Y después nosotros pensamos que las malas amistades llegaron en la adolescencia porque el niño está rebelde, cuando en verdad las malas amistades llegan y nuestros niños, nuestros jóvenes le prestan atención porque ellos no tuvieron
en espacio para hacerlo, un espacio de seguridad. Para eso es el Shabbat. Claro, porque el Shabbat es un tiempo de restauración, es un tiempo de restauración familiar. Y los que vienen en cierta manera heridos, pues sabemos que pues somos los adultos, pero la idea es empezar de verdad a cambiar eso y que nuestros hijos empiecen a crecer en la instrucción, que es la única que edifica. Dice que la ley del Señor, que la instrucción del Señor convierte el alma. Entonces, cuando nosotros hacemos esas preguntas a nuestros hijos de la instrucción del Señor, su alma empieza a convertirse, su alma empieza a profundizar en las enseñanzas, pero la sabiduría es simple, la sabiduría no es complicada. Es que nuestros hijos entiendan en un mensaje sencillo, simple, el mensaje del Eterno. Yeshua mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí. El reino de Dios es como que nadie entrará como si no se vuelve un niño. ¿Y cómo es un niño pregunta, pero lo entiende con tanta facilidad. Entonces ese espacio del Shabbat es un tiempo para restauración, no solamente de nosotros como adultos, sino de nuestros hijos, integrarlos, preguntarles qué te parece el Shabbat, lo estás disfrutando, qué has entendido de la palabra. Ven, mi amor, estudiamos los proverbios. Ven, mi amor, estudiamos esta palabra. Dime cómo te fue esta semana. ¿A quién conociste esta semana? Porque a veces nuestros hijos tienen temor, entonces nos quedamos de pronto haciendo estudios tan profundos y ellos no, pues vamos a que los niños se vayan, esperemos a que los niños se vayan y los adultos nos quedamos conversando de la palabra del Señor. Eso es muy peligroso porque es el tiempo que el Señor colocó para crecer. Y realmente es importantísimo ese momento. Ese momento en el día de reposo, en el día de Shabbat, es tan importante porque es el momento en que tenemos el encuentro con el Señor del día de reposo, con Yeshua. Y por eso ese espacio es tan importante, aprovechar ese momento que se da con el Señor. Miren lo que dice en Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, eclesía, congregación, Israel. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esa palabra subsisten, en todas las cosas Él subsiste, su nistado. Todas las cosas en Él, en Yeshua, se fijan juntas, y todas esas cosas se fijan juntas y se fortifican. ¿Cuál es el momento que tenemos el encuentro con Yeshua? En el Shabbat. Y nuestros hijos tienen que estar ahí en nuestro Shabbat, en ese encuentro. Tienen que tener el tiempo con la palabra. Ellos tienen que abrir su corazón. El Eterno va a juntar y va a reconciliar nuestras familias por medio de ese tiempo. Él va a reconciliar consigo todas las cosas. Los hijos son antes que nada un espejo de nosotros, de los padres, y a través de ellos no se puede saber en qué nivel espiritual se encuentran los hijos. Tenemos que entender que para poder elevar a nuestros hijos, nosotros tenemos que elevarnos primero. Como lo hizo Abraham. Abraham se elevó y luego siguió la voz del Eterno que lo llevó a llevar a Isaac para sacrificarlo, y lo termina haciendo ascender un escalón espiritual. Eso es lo que hace el Señor en ese encuentro, en ese Shabbat. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no estamos cumpliendo ese rol, no estamos siendo instrumento para elevar a nuestros hijos. Y si nosotros no somos ejad con nuestros hijos, como lo fue Abraham con su hijo Isaac, no es culpa de nuestros hijos, es culpa de nosotros los padres, porque el Eterno ya proveyó el Cordero y la vida eterna, que es Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Lo único que queda es que nosotros como padres seamos
padres como Abraham y elevemos a nuestros hijos espiritualmente por medio de ese sacrificio que ya fue dado en el madero, tal cual lo hizo Abraham con Isaac. Si realmente nosotros queremos saber el compromiso de nuestra familia con el Eterno, de nuestro grupo de estudio con el Eterno, de nuestra congregación con el Eterno, de cualquier núcleo donde hayan jóvenes y niños, realmente queremos saber cuál es el compromiso espiritual de esa comunidad, hay que evaluar el compromiso espiritual de los niños y de los jóvenes. Porque los niños y los jóvenes Son esas flechas, ¿no? son esas flechas. Y para ellos es más difícil aparentar y esconder la verdad que para los adultos. Ahí sí vamos a saber el verdadero estado del crecimiento espiritual de nuestra familia, de nuestro grupo de estudio, de nuestra congregación. Ahí sí lo vamos a ver. Y esa es una enseñanza muy hermosa que nos la dio una amiga muy especial. Le aprovechamos a enviar un saludo. Si queremos conocer el estado de crecimiento espiritual de nuestra familia, de nuestro núcleo, de nuestra congregación, tenemos que evaluar el estado, el crecimiento espiritual de los niños y de los jóvenes. Así es. Los hijos son antes que nada un espejo de sus padres y a través de ellos se puede saber en qué nivel espiritual los padres se encuentran. Realmente esperamos de todo corazón, como lo fue para nosotros, que hagamos una autoevaluación muy profunda, no solamente de nuestro crecimiento espiritual, sino el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas. Veamos realmente qué está sucediendo en su crecimiento, para ver qué tan buen rol de padres, qué tan buen rol de morés estamos haciendo en nuestras casas. Terminemos con una oración. Pidámosle al Eterno que nos provea de esa revelación esta semana. Abba Kadosh. Padre Celestial. Qué hermosa revelación nos has dado, Padre, esta semana. Esta enseñanza que ha edificado tanto la vida de nuestra familia, Padre. Te pedimos tú, Señor, que pongas en nuestro corazón un deseo profundo, Padre, de quitarnos esas escamas y de ver realmente el estado del crecimiento espiritual de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los niños y de las niñas y de los jóvenes, de nuestros grupos de estudio, de nuestras congregaciones y en especial los de nuestra familia, Padre. Revélanos, Padre, a través de ellos el verdadero estado de nuestro crecimiento espiritual. Revélanos el verdadero rol que debemos cumplir, Padre. Muéstranos qué nos falta, Padre. Muéstranos qué necesitamos hacer, cómo tenemos que prepararnos. Muéstranos cómo podemos crear espacios para nuestros hijos, para que ellos se sientan seguros, que sientan que son acogidos por tu amor, Padre. Pon en nosotros tu amor para poder acoger a nuestros hijos, para que ellos sientan esa seguridad de abrir su corazón y no sentirse juzgados, Padre. Permítenos, Padre, ver la viga en nuestro ojo y que no veamos la astilla en el ojo de nuestros hijos y hijas, Padre. Permítenos quitar de nuestro corazón, quita de nuestro corazón esa necesidad de estar buscando culpables en otros, cuando los responsables somos nosotros, Señor. Sí, mi Señor. Permítenos también, Señor, que esos espacios sean de reconciliación. Sí, como lo dices tú, que en Él todas las cosas subsisten, que en Yeshua todas las cosas
son reconciliadas. Todas las cosas son fortificadas, Padre. Utiliza ese tiempo de encuentro contigo, con el Señor del día de reposo, en ese día tan especial, el día viernes en la noche, ese día de Shabbat, ese día de reposo, ese encuentro cara a cara, Padre. Permítenos que ese tiempo se convierta en un momento en donde nuestros hijos sienten la certeza de que pueden abrir su corazón sin ser juzgados, Señor. Permitamos que ellos abran su corazón en un espacio que a ellos les dé la confianza de que podrán decir lo que sienten, lo que han hecho y lo que están pensando hacer, Padre, y que nos lo revelen antes de que cometan esos errores que tanto estamos intentando impedir que cometan, Padre. Te entregamos este día, te agradecemos, Abacadosh. Te agradecemos, tenemos gratitud en nuestro corazón porque nos has proveído, nos has dado el Cordero que nos ha permitido unir, porque todas las cosas, Señor, fueron hechas por Él y para Él, y porque la finalidad de todo, incluyendo la palabra, es nada más y nada menos que nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús. Gracias, Abba, por este día. En el nombre, sobre todo nombre, aquel que murió en la cruz con brazo extendido, por el cual podemos ser Ejad contigo, Abacadosh. Te agradecemos, te entregamos este día y te pedimos que nos bendigas y que continúes revelándonos estas enseñanzas tan hermosas para compartir con nuestros hermanos. En su santo nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy David estuvo muy tranquilo y disculpen si se tuvieron que de pronto se distrajeron, pero pues ya confiando en el Padre, ya la otra semana vamos a tener niñera, es la hermanita, entonces ya confiando en el Padre, ya la otra semana estará por aquí. Y gracias de verdad, que el Señor coloque estas palabras en nuestro corazón y que realmente empezamos a vivirlas con un corazón sincero y honesto. Y este es tiempo de darnos cuenta de aquello que escribimos de nuestros hijos que nos molesta, es eso mismo que nosotros tenemos que corregir en nosotros. Les mandamos un abrazo. Que el Eterno los guarde y muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Que tengan un excelente y bendecido día. Bendiciones para todos. Amor, aquí desde Ejad. Ejad, un estado, un espacio. Dos testigos hablando una verdad. Bendiciones.